Pocas figuras de la historia de España generan tanta división como Francisco Franco. Para algunos, fue el hombre que evitó que España cayera en el comunismo, estabilizó el país tras una guerra devastadora y sentó las bases del crecimiento económico de los años 60. Para otros, fue un dictador que eliminó las libertades, persiguió a sus opositores y gobernó durante casi 40 años mediante la represión política. Lo cierto es que, incluso décadas después de su muerte, el debate sigue vivo. Basta con mencionar su nombre para que aparezcan opiniones completamente opuestas. Unos destacan las carreteras, los pantanos o el desarrollo económico. Otros recuerdan las ejecuciones, la censura y la ausencia de democracia. Pero para entender realmente quién fue Franco y qué significó su régimen para España, hay que dejar a un lado los eslóganes y analizar los hechos. Porque la historia rara vez es tan simple como bueno o malo. En este vídeo vamos a examinar el contexto en el que llegó al poder, cómo era España antes de la Guerra Civil, qué ocurrió durante el conflicto y cuáles fueron las principales consecuencias de sus casi 40 años de gobierno. Veremos tanto los aspectos que sus defensores consideran logros como aquellos que sus críticos consideran fracasos o abusos. La pregunta que intentaremos responder no es si Franco fue un héroe o un villano. La pregunta es mucho más compleja: ¿cómo transformó España y cuál fue el verdadero balance de su régimen? Para responderla, primero debemos viajar a una España muy diferente a la actual, una España marcada por la pobreza, la inestabilidad política y una enorme división social. 1. España antes de Franco. Para comprender por qué Franco llegó al poder, primero debemos entender cómo era España a principios del siglo XX. A diferencia de otras grandes potencias europeas como Reino Unido, Francia o Alemania, España llegaba al siglo XX con importantes problemas económicos y sociales. La industrialización avanzaba lentamente y gran parte de la población seguía viviendo del campo. La pobreza era muy elevada en muchas regiones. Las diferencias entre ricos y pobres eran enormes. Mientras algunas zonas como Cataluña o el País Vasco desarrollaban una industria importante, amplias áreas rurales seguían viviendo prácticamente como en el siglo XIX. La situación política tampoco ayudaba. Durante décadas España estuvo gobernada por el sistema de la Restauración, una monarquía parlamentaria que, aunque proporcionó cierta estabilidad, también estuvo marcada por el caciquismo, la corrupción y la falta de representación real de amplios sectores de la población. A finales del siglo XIX llegó otro golpe importante, la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898. Aquella derrota supuso una crisis nacional enorme. Muchos españoles comenzaron a preguntarse por qué el país parecía quedarse atrás mientras otras naciones avanzaban. Durante las primeras décadas del siglo XX crecieron los conflictos sociales. Los sindicatos ganaban fuerza. Los movimientos obreros exigían mejores condiciones laborales. Al mismo tiempo, los propietarios, empresarios y sectores conservadores temían una revolución similar a la ocurrida en Rusia en 1917. La tensión política aumentaba cada año. En 1923 el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado e instauró una dictadura con el apoyo del rey Alfonso XIII. Su objetivo era restaurar el orden y acabar con los problemas políticos, pero el régimen acabó desgastándose y cayó en 1930. Poco después, en 1931, se proclamó la Segunda República. La llegada de la República despertó enormes esperanzas entre muchos españoles. Se impulsaron reformas educativas, laborales y militares. También se intentó reducir el poder de la Iglesia en algunos ámbitos y modernizar el país. Sin embargo, estas reformas también generaron una fuerte oposición. Los sectores conservadores consideraban que los cambios eran demasiado rápidos y amenazaban las tradiciones españolas. Mientras tanto, algunos grupos de izquierda pensaban que las reformas eran insuficientes y exigían transformaciones aún más profundas. España comenzó a dividirse cada vez más en dos bloques enfrentados. La violencia política aumentó. Hubo huelgas, enfrentamientos callejeros, atentados y levantamientos armados. Cada elección parecía aumentar la tensión. Muchos ciudadanos empezaron a creer que la convivencia pacífica era imposible. A mediados de los años 30 la situación se había vuelto extremadamente inestable.
La polarización era tan intensa que numerosos historiadores consideran que el país avanzaba hacia una confrontación abierta. Y finalmente, esa confrontación llegó. 2. La guerra civil y la llegada de Franco al poder. El 17 de julio de 1936 comenzó una sublevación militar contra el gobierno de la Segunda República. Lo que inicialmente pretendía ser un golpe de Estado rápido terminó convirtiéndose en una de las guerras civiles más sangrientas de la historia europea del siglo XX. España quedó dividida en dos bandos. Por un lado estaba el bando republicano, que defendía al gobierno legítimo de la República y agrupaba a socialistas, comunistas, anarquistas y otros sectores de izquierda. Por otro lado estaba el bando sublevado o nacional, formado por militares rebeldes, monárquicos, conservadores, falangistas y amplios sectores de la derecha. Entre los generales sublevados se encontraba Francisco Franco. Al comienzo del conflicto Franco era uno más entre varios líderes militares. Sin embargo, poco a poco fue consolidando su posición gracias a sus éxitos militares y al apoyo que recibió dentro del propio bando nacional. En octubre de 1936 fue nombrado generalísimo y jefe del Estado. A partir de ese momento comenzó a concentrar cada vez más poder. La guerra fue extremadamente dura. Murieron cientos de miles de personas. Hubo ejecuciones en ambos bandos. Ciudades enteras fueron destruidas. La economía quedó devastada. Millones de españoles sufrieron hambre, desplazamientos y enormes pérdidas personales. Además, la Guerra Civil Española tuvo una dimensión internacional. La Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini apoyaron militarmente al bando nacional. Por otro lado, la Unión Soviética apoyó al gobierno republicano. Muchos voluntarios extranjeros también participaron en el conflicto a través de las brigadas internacionales. Tras casi 3 años de combates, el bando nacional terminó imponiéndose. El 1 de abril de 1939 Franco anunció oficialmente el final de la guerra. España estaba destruida. Las infraestructuras habían sufrido enormes daños. La economía estaba hundida. La población estaba profundamente dividida. Y millones de personas habían visto desaparecer familiares, amigos o vecinos. Con la victoria nacional comenzó una nueva etapa. Franco se convirtió en el líder absoluto del país. Lo que inicialmente había surgido como una jefatura militar durante la guerra se transformó en un régimen que gobernaría España durante casi 4 décadas. A partir de aquí comienza la parte más debatida de toda esta historia: ¿qué ocurrió durante esos años y cuáles fueron realmente los efectos del franquismo sobre España? En el siguiente bloque analizaremos los principales argumentos de quienes consideran que el régimen aportó estabilidad, crecimiento económico y modernización al país. 4. Aspectos positivos atribuidos al franquismo. Antes de empezar este apartado, es importante aclarar algo. Cuando hablamos de aspectos positivos atribuidos al franquismo no significa justificar el régimen ni ignorar sus aspectos negativos. Simplemente vamos a analizar los argumentos que suelen presentar quienes consideran que el balance de Franco tuvo elementos beneficiosos para España. Uno de los argumentos más frecuentes es que Franco logró estabilizar el país después de una guerra civil devastadora. Cuando terminó la guerra en 1939, España estaba completamente destruida. Miles de edificios habían sido dañados, las infraestructuras estaban deterioradas, la producción agrícola había caído y la economía se encontraba en una situación crítica. Los defensores del régimen sostienen que una de las primeras prioridades fue precisamente reconstruir el país. Durante las décadas siguientes se llevaron a cabo numerosos proyectos de infraestructura. Se construyeron carreteras, puentes, embalses y redes de transporte que contribuyeron a modernizar amplias zonas del territorio. Los pantanos se convirtieron en uno de los símbolos más conocidos del franquismo. Muchos de ellos permitieron aumentar la producción hidroeléctrica, mejorar el abastecimiento de agua y facilitar el desarrollo agrícola en diversas regiones. Otro argumento habitual es la reducción de la conflictividad política. Tras años de enfrentamientos, huelgas y violencia que culminaron en la guerra civil, el régimen impuso un fuerte control político que eliminó prácticamente cualquier oposición organizada.
Sus partidarios afirman que esto permitió mantener la estabilidad interna durante décadas y evitar nuevos conflictos armados. Sin embargo, como veremos más adelante, esta estabilidad tuvo un coste importante en términos de libertades. En el terreno económico, la evolución del franquismo puede dividirse en dos etapas. La primera etapa, especialmente durante los años 40 y parte de los 50, estuvo marcada por la autarquía. España intentó ser autosuficiente económicamente, limitando las importaciones y manteniendo una fuerte intervención estatal. Esta política tuvo resultados bastante pobres. Sin embargo, a finales de los años 50 comenzó un importante cambio de rumbo. En 1959 se aprobó el llamado Plan de Estabilización. A partir de entonces España abrió progresivamente su economía al exterior, atrajo inversiones extranjeras y fomentó el desarrollo industrial. Fue entonces cuando comenzó el llamado milagro económico español. Durante los años 60 la economía española creció a gran velocidad. Millones de personas abandonaron el campo para trabajar en fábricas y ciudades industriales. Se produjo una fuerte expansión de sectores como la construcción, la industria automovilística y el turismo. Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Zaragoza experimentaron un crecimiento espectacular. La llegada masiva de turistas europeos aportó divisas y ayudó a impulsar la economía. Por primera vez muchas familias pudieron acceder a bienes que anteriormente eran considerados lujos. Televisores. Frigoríficos. Automóviles. Electrodomésticos. Viviendas propias. El nivel de vida mejoró significativamente respecto a las décadas anteriores. Otro aspecto que suelen destacar los defensores del franquismo es la expansión de determinadas infraestructuras educativas y sanitarias. Aunque el sistema tenía muchas limitaciones, durante las últimas décadas del régimen aumentó considerablemente el acceso a la educación y mejoró la cobertura sanitaria respecto a la España de principios del siglo XX. También se suele señalar que durante los años 60 y principios de los 70 España logró acercarse económicamente a algunos países europeos más desarrollados. Finalmente, algunos historiadores consideran que Franco desempeñó un papel importante al mantener a España fuera de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el régimen simpatizaba ideológicamente con algunas potencias del eje y colaboró con ellas en ciertos aspectos, España no entró oficialmente en la guerra. Muchos creen que esto evitó una nueva devastación apenas unos años después de la Guerra Civil. Estos son los principales argumentos utilizados por quienes consideran que el franquismo tuvo efectos positivos sobre España. Sin embargo, para comprender el conjunto de la historia es imprescindible analizar también la otra cara de la moneda. 5. Aspectos negativos del franquismo. Si algo genera consenso entre la mayoría de historiadores es que el franquismo fue una dictadura. Desde el final de la Guerra Civil hasta la muerte de Franco en 1975 no existieron elecciones democráticas libres para elegir al gobierno. Los partidos políticos fueron prohibidos. Los sindicatos independientes fueron ilegalizados. La oposición política fue perseguida. Las decisiones fundamentales del Estado dependían directamente del régimen. Uno de los aspectos más controvertidos fue la represión política. Tras la guerra, miles de personas vinculadas o consideradas cercanas al bando republicano fueron encarceladas. Muchas fueron ejecutadas. Otras tuvieron que exiliarse. Intelectuales, profesores, políticos, sindicalistas y ciudadanos corrientes sufrieron distintas formas de persecución. Durante años el miedo formó parte de la vida cotidiana de muchas familias. Otro elemento importante fue la censura. El régimen controlaba los medios de comunicación, la radio, la televisión, el cine y gran parte de la producción cultural. Las críticas al gobierno podían ser prohibidas. Numerosos libros fueron censurados. Las expresiones artísticas consideradas contrarias a la ideología oficial también podían sufrir restricciones. Esto limitó considerablemente la libertad de expresión. La educación también estuvo fuertemente influida por la ideología del régimen. La Iglesia Católica desempeñó un papel central en numerosos ámbitos de la vida pública. La enseñanza incorporó valores acordes con los principios políticos y religiosos defendidos por el franquismo.
Otro aspecto muy debatido fue la situación de las mujeres. Durante gran parte del régimen existieron importantes limitaciones legales y sociales. Las expectativas tradicionales de género estaban muy marcadas. La participación femenina en determinados ámbitos profesionales y políticos era mucho más reducida que en las democracias occidentales más avanzadas de la época. En el ámbito económico, aunque los años 60 suelen asociarse al crecimiento, los primeros 20 años del franquismo estuvieron marcados por grandes dificultades. La autarquía provocó escasez de productos básicos. Hubo racionamiento. Mercados negros. Bajos niveles de producción. Y un retraso económico importante respecto a muchos países europeos. Algunos historiadores sostienen que si España hubiera adoptado antes políticas de apertura económica, el crecimiento podría haber llegado mucho antes. También existe un amplio debate sobre el llamado milagro económico. Los críticos del régimen señalan que gran parte del crecimiento de los años 60 coincidió con una etapa de expansión económica general en Europa occidental. Argumentan que España se benefició de tendencias internacionales favorables, del turismo extranjero y de inversiones procedentes de otros países. Por tanto, consideran discutible atribuir todo el mérito al franquismo. Otro aspecto negativo fue la falta de libertades individuales. La posibilidad de organizar partidos políticos. Manifestarse libremente. Publicar críticas al gobierno. Participar en elecciones competitivas. O crear sindicatos independientes. Todo ello estaba fuertemente restringido o directamente prohibido. Además, las tensiones regionales también constituyeron una fuente de conflicto. El régimen promovió una visión muy centralizada de España. En consecuencia, algunas expresiones culturales y lingüísticas regionales sufrieron restricciones en distintos periodos. Catalán, euskera y gallego tuvieron una presencia pública mucho menor de la que recuperarían posteriormente durante la democracia. Finalmente, uno de los aspectos más señalados por los historiadores es la ausencia de mecanismos democráticos para controlar el poder. En una democracia, los gobiernos pueden ser sustituidos mediante elecciones. Durante el franquismo esto no era posible. La permanencia de un único líder durante casi 40 años concentró una enorme cantidad de poder político en una sola figura. Por todo ello, los críticos del franquismo consideran que los avances económicos o las mejoras materiales no compensan la ausencia de libertades políticas y los costes humanos asociados a la represión. Y es precisamente aquí donde surge la gran pregunta que sigue dividiendo a muchos españoles: ¿cómo debe valorarse un régimen que combinó crecimiento económico en determinadas etapas con una ausencia prolongada de democracia y libertades? Esa cuestión sigue siendo objeto de debate incluso hoy. 6. Comparación con otros países europeos. Para entender mejor el franquismo, es útil comparar la evolución de España con la de otros países europeos durante el mismo periodo. Cuando terminó la Guerra Civil en 1939, España era uno de los países más pobres de Europa occidental. Además, la devastación provocada por el conflicto había dejado la economía en una situación extremadamente complicada. Mientras tanto, países como Reino Unido, Francia, Alemania Occidental, Bélgica o Países Bajos también tuvieron que reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, muchos de ellos recibieron ayuda del llamado Plan Marshall impulsado por Estados Unidos. España quedó prácticamente al margen de estas ayudas debido al aislamiento internacional que sufrió el régimen franquista tras la guerra. Durante los años 40 y 50, el crecimiento económico español fue generalmente más lento que el de muchas democracias occidentales. Sin embargo, a partir de los años 60 la situación cambió de forma notable. España comenzó a crecer a tasas muy elevadas. El turismo explotó, la industria se desarrolló rápidamente y millones de personas mejoraron su nivel de vida. Aún así, incluso durante el llamado milagro económico, países como Alemania Occidental, Francia o Reino Unido seguían teniendo rentas per cápita superiores. Por otro lado, mientras España experimentaba crecimiento económico, gran parte de Europa Occidental disfrutaba además de sistemas democráticos consolidados, libertad de prensa, elecciones competitivas y mayores libertades políticas. Por eso muchos historiadores consideran que el franquismo logró ciertos avances materiales y económicos,
pero manteniendo una estructura política que contrastaba con la evolución democrática que seguían la mayoría de países occidentales. En otras palabras, España se acercaba económicamente a Europa, pero seguía siendo diferente en términos políticos. Y precisamente esa diferencia es una de las razones por las que el debate sobre Franco sigue siendo tan intenso décadas después de su muerte. 7. ¿Por qué Franco sigue generando tanto debate? Han pasado más de 50 años desde la muerte de Franco en 1975. Sin embargo, pocas figuras históricas provocan tantas discusiones en España. ¿Por qué ocurre esto? La primera razón es que las consecuencias de la guerra civil y del franquismo todavía están presentes en muchas familias. Hay personas cuyos abuelos lucharon en el bando nacional. Otras tienen familiares que combatieron con la República. Algunas familias recuerdan al régimen como una etapa de estabilidad y mejora económica. Otras lo recuerdan como un periodo de represión, miedo y falta de libertad. La memoria histórica suele estar influida por experiencias personales, y eso hace que las opiniones sean muy distintas. La segunda razón es que Franco gobernó durante casi 40 años. No estamos hablando de un episodio breve de la historia de España. Estamos hablando de varias generaciones completas que crecieron bajo el mismo régimen. Eso significa que prácticamente cualquier aspecto de la vida española de mediados del siglo XX estuvo influido por el franquismo de una forma u otra. La tercera razón es que existe un debate constante sobre cómo valorar los resultados económicos frente a las libertades políticas. Algunas personas consideran que el desarrollo económico, la industrialización y la estabilidad fueron logros importantes. Otras creen que ningún crecimiento económico puede justificar la ausencia de democracia, la censura o la represión. Este choque de prioridades explica gran parte de las discusiones actuales. También influye el hecho de que la figura de Franco ha sido utilizada políticamente durante décadas. Tanto la izquierda como la derecha han recurrido frecuentemente al pasado para defender posiciones actuales. Como consecuencia, muchas veces el debate sobre Franco deja de ser únicamente histórico y se convierte en una discusión sobre la política del presente. Por eso es tan difícil encontrar consenso. Porque para algunos Franco representa orden, estabilidad y crecimiento. Mientras que para otros representa dictadura, represión y ausencia de libertades. Y ambas visiones suelen centrarse en partes diferentes de una realidad mucho más compleja. 8. Conclusión, ¿fue Franco bueno o malo para España? Después de analizar el contexto, la guerra civil, los aspectos positivos y negativos del franquismo, llegamos a la pregunta central del vídeo. ¿Fue Franco bueno o malo para España? La realidad es que no existe una respuesta simple. Si observamos únicamente algunos indicadores económicos, especialmente durante los años 60, podemos encontrar datos que muestran un crecimiento importante, una modernización acelerada y una mejora notable del nivel de vida de millones de españoles. También es cierto que durante su mandato se desarrollaron infraestructuras, aumentó la industrialización y España pasó de ser un país mayoritariamente rural a convertirse en una economía mucho más moderna. Sin embargo, también es cierto que todo esto ocurrió bajo una dictadura. Durante décadas no hubo elecciones libres. La oposición fue perseguida. La libertad de expresión estuvo limitada. Miles de personas sufrieron prisión, exilio o represalias por motivos políticos. Por tanto, la valoración final depende en gran medida de qué aspectos considere más importantes cada persona. Hay quienes creen que los logros económicos compensan parte de los costes políticos. Y hay quienes consideran que ninguna mejora económica puede justificar la ausencia de libertades democráticas. Lo que sí parece claro es que Franco fue una de las figuras más influyentes de la historia contemporánea de España. Para bien o para mal, transformó profundamente el país. Y entender esa transformación exige analizar tanto sus luces como sus sombras. Porque la historia rara vez está formada por héroes perfectos o villanos absolutos. Normalmente está compuesta por seres humanos, decisiones complejas y consecuencias que pueden ser interpretadas de formas diferentes según la perspectiva desde la que se observen. Por eso, más que aceptar una visión simplificada, quizá la mejor forma de estudiar la historia sea conocer todos los hechos posibles, escuchar distintos puntos de vista y sacar nuestras propias conclusiones.
Y ahora te toca a ti. Después de escuchar todos los argumentos, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que el balance final del franquismo fue positivo, negativo o una mezcla de ambos? Déjalo en los comentarios y participa en el debate con respeto. Porque entender nuestro pasado es una de las mejores formas de comprender el presente. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete para más contenidos sobre historia, política y los acontecimientos que marcaron el mundo que conocemos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.